Alguien acaba de destapar el secreto más explosivo de la promesa, desatando una tormenta que amenaza con arrasarlo todo, y un amor prohibido está a punto de reavivar llamas que creíamos extinguidas para siempre. ¿Están listos para descubrir quién arriesga perderlo todo y quién, en cambio, podría finalmente encontrar la libertad? Antes de sumergirnos en este torbellino de pasión e intrigas, quiero preguntarles de inmediato, si estuvieran en el lugar de nuestros protagonistas, con un secreto tan explosivo en sus manos, ¿cómo habrían actuado? ¿Habrían buscado justicia a toda costa o habrían preferido la seguridad, sacrificando la verdad? Escríbanlo en los comentarios aquí abajo porque su opinión cuenta. La mañana había despuntado con un engañoso velo de tranquilidad, mientras los rayos dorados del sol acariciaban los vastos campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, casi hasta el infinito. Pero dentro del suntuoso comedor, el aire estaba denso, casi palpable, saturado de una electricidad tan intensa que erizaba el vello de la nuca. La fricción, antaño latente entre Catalina y Martina, había alcanzado un punto de no retorno, un abismo tan profundo e insuperable que ningún puente, por sólido que fuera, habría podido salvarlo. Sentadas en los extremos opuestos de la larga mesa de caoba pulida, el silencio entre ellas no era una ausencia, sino un grito sordo, una verdadera declaración de guerra que no precisaba de palabras. Sus miradas se habían cruzado por un fugaz, infinitesimal instante, y en ese brevísimo contacto, Catalina había descifrado el abismo del resentimiento, un océano de amargura en los ojos de su prima, mientras Martina había captado la obstinación inflexible, casi suicida en su ciega determinación, en los ojos de Catalina. Alonso, el marqués de Luján, presidía la mesa con la espalda rígidamente recta, el rostro surcado por una gravedad sombría, como si el peso del mundo entero se hubiera abatido repentinamente sobre sus hombros. Había intentado todas las vías, mediar, razonar con calma, apelar al sentido común intrínseco y al sagrado vínculo de sangre que las unía indisolublemente. Cada esfuerzo había sido en vano. La contienda, inicialmente nacida como una banal diferencia de pareceres sobre la gestión de las vastas propiedades y las complejas relaciones con los braceros, se había metamorfoseado en un monstruo policéfalo, una entidad tentacular alimentada por el orgullo herido y las sutiles, intrincadas maquinaciones de terceros. El barón de Valladares, ese depredador de alma codiciosa disfrazado de aristócrata refinado, había sabido con diabólica maestría cómo punzar la herida abierta, cómo atizar las llamas de la discordia, y ahora se regodeaba en la sombra, esperando con una paciencia casi macabra el momento propicio para recoger los fragmentos dispersos y los míseros restos de la desafortunada familia Luján. Fue Alonso quien rompió la sofocante e opresiva quietud, su voz un eco grave y solemne que resonaba en la gran sala. No podemos en absoluto seguir así, pronunció, sus palabras no una súplica sentida, sino una triste, amarga constatación de la realidad. No logran percibir la tupida telaraña de intrigas y peligros que están tejiendo meticulosamente a nuestro alrededor, apretándonos cada vez más. Catalina levantó la vista de su plato intacto, sobre el cual la comida yacía fría. Su rostro, habitualmente un espejo vibrante de pasión y vitalidad juvenil, estaba ahora afilado por la preocupación más profunda y por una rabia sorda y latente, que le quemaba por dentro. Padre, con el debido respeto, la única telaraña que yo percibo con claridad es la que nosotros mismos estamos tejiendo con nuestro miedo, nuestra vacilación. Cedemos al chantaje despreciable de ese hombre, nos sometemos a sus amenazas veladas y a las de sus secuaces, ¿y qué obtenemos a cambio? Solo un nudo que se aprieta inexorablemente cada vez más en nuestro cuello. Si mostramos siquiera una pizca de debilidad, estaremos irremediablemente perdidos. Debemos enfrentarlo, mirarlo a los ojos y demostrarle con firmeza que los Luján no somos simples peones manipulables, sino una fuerza a no subestimar. Insensata. La voz de Martina estalló vibrante de una furia apenas contenida, que le hinchaba las venas. ¿Lo llamas enfrentarlo? Yo, en cambio, lo llamo jugar a la ruleta rusa con el porvenir y el destino de nuestra estirpe. Con el futuro de mis hijos inocentes. ¿O acaso ya no te importa nada, salvo tu mero orgullo, tu ciega, loca cruzada por una justicia que solo existe en tu testaruda, limitada mente? Mi justicia, replicó Catalina, poniéndose de pie con un movimiento fulminante, las manos apretadas con fuerza sobre la mesa de caoba, que pareció vibrar bajo su toque, persigue el bienestar auténtico de quienes trabajan honestamente estas tierras, de quienes han derramado sangre y sudor por nosotros durante generaciones enteras, con dedicación incondicional. Esta es la verdadera nobleza, Martina. No la efímera de los títulos comprados con dinero y las alianzas de fachada, tejidas en los salones elegantes.
El varón nos amenaza con tanta insistencia porque sabe que la razón está de mi lado, porque teme con terror que nuestro ejemplo se propague y que su entero, corrupto sistema de explotación se desmorone miserablemente como un castillo de naipes. ¡Basta! El grito de Alonso resonó en la sala, no solo con la autoridad indiscutible del marqués, sino también con la desesperación más profunda de un padre que ve a su familia desmoronarse. Se levantó su figura imponente proyectando una sombra larga y oscura sobre la mesa, casi queriendo contener la furia. «Basta ustedes dos. Esta situación ha ido mucho más allá de todo límite aceptable, es inaceptable». Pero las compuertas del rencor, una vez abiertas, ya no podían ser contenidas, y las palabras fluían impetuosas. ¿Demasiado lejos? Martina se enfrentó a su tío, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y frustración. Demasiado lejos es descubrir que el médico de Lora del Río se niega categóricamente a venir a visitar a mi pequeño Andrés porque ha recibido amenazas explícitas. Demasiado lejos es percibir los murmullos malignos en el pueblo, las miradas cargadas de desprecio por parte de familias que antes nos rendían homenaje con deferencia. Todo esto por su culpa. Lanzó una mirada envenenada a Catalina, un dardo envenenado. Por su arrogancia desmedida, por su incapacidad de ver más allá de la punta de su propia nariz, que la lleva a la ruina. La mención del médico fue como un bofetón en pleno rostro para Alonso, un golpe inesperado. El color abandonó su rostro, dejándolo pálido y conmocionado. Había temido algo así, una eventualidad tan nefasta, pero al escucharlo confirmado, de labios de su sobrina, se le heló la sangre en las venas. La verdadera y aterradora extensión del riesgo, la venenosa y sutil influencia del varón, se le reveló en toda su cruda, escalofriante realidad. Ya no se trataba solo de negocios, de banales disputas por las tierras. Era la vida misma, la frágil salud de su nieto lo que estaba en juego. Era la deshonra del ostracismo, la humillación más profunda y pública que les esperaba. ¿Es realmente así, Martina?, preguntó con un hilo de voz temblorosa, casi imperceptible, su mente luchando por procesarlo. Pregúnteselo a ella, escupió Martina, con un tono que destilaba desprecio. Pregúntele a la redentora de los pobres, a aquella a la que no le importa en absoluto pisotear a su propia familia con tal de salvar el mundo entero, una utopía. Adriano te lo había predicho, Catalina, te lo había advertido. Yo misma te lo he implorado, te he suplicado con lágrimas en los ojos que fueras prudente, que eligieras con extrema sabiduría tus batallas. Pero estás sorda a todo, salvo al eco distorsionado de tu propia voz, que te lleva a la locura. Catalina permaneció inmóvil, lívida de rostro, sacudida hasta los cimientos. Las palabras de Martina, aunque crueles y cargadas de odio, habían dado en el blanco con una precisión letal, traspasándola. Las advertencias apremiantes de Adriano, el hombre que amaba con todo su corazón, resonaban ahora en su mente con una claridad dolorosa y aguda, casi como un eco espectral. Ten cuidado, Catalina. Hay lobos feroces disfrazados de corderos inofensivos que no dudarán un instante en devorarte sin piedad si te interpones en su camino, si obstaculizas sus asuntos. Ella había creído ingenuamente que el amor, puro y sincero, y la razón, la fría lógica, serían sus aliados invencibles, que la justicia de su causa sería un escudo suficiente para protegerla de todo mal. Qué ciega e ilusa había sido. La enfermedad que afligía a su sobrino nieto Andrés, esto fue un golpe bajo, un golpe vil e inesperado que resquebrajó profundamente su armadura emocional, sacudiéndola hasta el alma. Miró a su padre, vio la expresión de puro terror en sus ojos, una angustia palpable, y por primera vez, una duda gélida y paralizante se abrió paso en su corazón. ¿Y si Martina hubiera tenido razón? ¿Y si su lucha, por noble y sacrosanta que fuera, solo estuviera arrastrando a sus seres queridos, a las personas que amaba más que a nada, hacia un abismo ineludible, una ruina sin retorno? Había aún una vía de regreso, una posibilidad de salvación. La pregunta quedó suspendida en el aire denso sin respuesta, mientras el peso opresivo de una potencial tragedia familiar le caía encima como una losa insoportable, amenazando con aplastarla. ¿Ustedes qué habrían hecho en ese momento? ¿Se habrían rendido al chantaje o habrían seguido luchando? Díganmelo en los comentarios. Y antes de continuar, recuerda suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos y descubrir cómo se desarrollarán estos increíbles giros de la trama.